Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas las mujeres y los hombres, todos juntos. Hay que decir hoy día bienvenidos y bienvenidas. Es la costumbre, antes se decía solamente bienvenidos y se integraba el género. Pero ya se va dando costumbre, va evolucionando. Sean bienvenidos a este proyecto. De eso se trata este proyecto. Cómo la esencia permanece, la sustancia permanece, la forma es la que va cambiando y es la que tal vez nos hace a veces confundir, porque confundimos el fondo con la forma. Ojalá que hoy nos salga un programa bien bonito, agradable, de bendición para cada uno de ustedes, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Eso es lo que yo aspiro, llegar a tu corazón, a tu mente, a darte luces en el camino, porque a veces nos confundimos por cualquier cosita, en un vaso de agua nos ahogamos. Y la idea es que vivamos esta vida mejor, alarguemos la estadía en este mundo. Un día llegaste, otro día te vas y luego desapareces. Todo termina. Pero el objetivo bien importante de la vida es que mientras estés aquí, hagas lo mejor posible. Dice la palabra que una flor es hermosa por la mañana y por la tarde se marchita. El objetivo de esa flor es hermosear la vida de las personas que huelen su aroma o de las que perciben su color durante el tiempo que tenga vida. De una flor que por la mañana es y por la tarde se marchita. La idea de este programa es iluminar tu camino. Es que tú alumbres durante todo el tiempo que permanezcas en este mundo. Que tú visualices un nuevo amanecer. Hoy es la gran oportunidad de que des lo mejor, que visualices algo, que te enfoques en ese proyecto de vida, que te comprometas a hacerlo. Es lo mismo que siempre se dice, si uno tiene una visión, un sueño, un ideal, un deseo, un anhelo, algo que te guste, que te encante, simplemente lo que tienes es que empezarlo, enfocarte en él. Siempre le dicen a uno, enfócate, enfócate. Y entonces cuando uno se enfoca en ese proyecto, en esa visión, en la consecución de esa meta o en hacerlo, porque no necesita uno moverse mucho, simplemente en perseverar, permanecer ahí. Entonces se enfoca uno en eso. Como yo vea este proyecto, nació, me inspiré y muchas personas me están ayudando, me colaboran. Y ustedes con mirarlo están proyectándose en esto. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Enfocándome en un tema, en la vida espiritual. Y luego de enfocarme, pues entonces estoy comprometido con ustedes. Tengo un compromiso real. Porque a veces no quisiera hacerlo. Y se me presentan muchísimos obstáculos para no hacer este proyecto. Obstáculos buenos, propuestas mejores, si yo la miro desde otro punto de vista. Pero tengo un compromiso conmigo mismo y tengo un compromiso con ustedes. Entonces estoy comprometido. Y esto me va ayudando a adquirir un hábito. Un hábito. Y después que yo me habitúo, el compromiso ya no se me hace una carga. Ya no veo como que es un peso, una responsabilidad, no, porque lo hago de manera espontánea. Y eso significa que si yo ya tengo un hábito, estoy comprometido, significa que estoy enfocado y que la visión se está realizando. Y eso me ayuda a romper los círculos viciosos de desgano, de apatía, de conflictos, de todo eso, de todos esos problemas que a veces nos acarrean.
y que es un mundo que nos llena la cabeza y se nos enmaraña todo, quedamos como los venados cuando con esos cuernos tan hermosos quedan metidos en la maleza y llega el león y se los come, o el tigre. Enredamos, nos enredamos en la vida, cuando la vida tiene que ser fluir. Cada día tiene su propio afán. ¿Por qué preocuparte? Muy bien, esa es la introducción que te quiero hacer en el día de hoy. Tú practicas una fe, una espiritualidad, la espiritualidad cristiana, y el tema que le estoy proponiendo durante estos días es cómo el cristianismo bebió de diferentes fuentes. ¿De dónde bebió el cristianismo? Esa fe que tú tienes, esa creencia que tú tienes, eso que te alimenta, ese Dios que tú sientes y que miras para arriba y dices, Señor, ayúdame. O gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que me estás dando, por lo que me vas a dar. Esa visión que tú tienes, cristiana, la heredaste. Tú la aprendiste, no naciste aprendido. La fe es una virtud. La fe de una religión, la fe en Dios. La actitud que tú tienes es una virtud que tú la aprendiste. Hay cosas que uno hereda y entre ellas las cosas que uno hereda es la fe. El cristianismo es heredado y ese cristianismo o se puede aceptar o se puede rechazar. Si lo aceptas, gloria a Dios. Si lo rechazas, pues te sales. Hay personas que rechazan la fe cristiana. Te frustras, son personas frustradas. Y en la mayoría de las personas ni lo aceptan ni lo rechazan, sino que son indiferentes. Es otra actitud frente a la fe. Y yo lo que te quiero ayudar es a que tú sepas que la fe, la creencia en Jesucristo es un tesoro, un valioso, el mejor regalo que te han dado a ti. Pero descubras ese tesoro. Vende todo lo que tiene, dice la Biblia, y adquieres ese tesoro. Pero ese tesoro no es para guardarlo. Ese tesoro es para ponerlo a circular, darlo a conocer. El tesoro de la fe, de la creencia. Y te estoy llevando es que el cristianismo nació con un propósito de dar a conocer el mensaje. Lo fundamental del cristianismo es la evangelización. Es transmitir ese mensaje. Es compartir ese mensaje. Evangelio viene de evangelión. ¿Qué es evangelión? Son buenas noticias. Que un soldado iba corriendo y le daba al comandante o al otro grupo o a quien tenía que llevar el mensaje de decir, estamos ganando la guerra. Y el soldado que trajera malas noticias lo mataban. Hay cosas tan extremas en la historia de la humanidad, entre los pueblos. Y lo vemos en Saúl y lo vemos en la Biblia hay eso, que cuando venía el mensajero a traer una noticia y traía una noticia que mataron a Jonathan, que mataron a cualquiera de esos héroes, entonces por traer esa mala noticia lo mataban. Pero había que tener a alguien una buena noticia. Por eso hay un caso que el rey trajo a los súbditos, a los que le interpretaban los sueños. Entonces él soñó algo, entonces le dice a alguien, bueno, es que tu familia va a morir, tú vas a morir junto con tu familia. Y ¡pam!, lo mató el rey. Tráigame otro. Trae el otro y dice, mire, es que vas a tener unos graves problemas, su majestad. Y entre ellos va a morir toda tu familia. ¡Pam!, lo mató. Y ya el tercero, al ver que había matado a los otros, dijo, su majestad, tú vas a vivir más que tu familia. Tú vas a vivir un poquito más que tu familia. Y dijo, ¡ay, qué buenas noticias! Le trajo una buena noticia. El enfoque que se le da, yo siempre digo, el enfoque. A ese una buena noticia. Así es el Evangelio.
El cristianismo fue creado como una buena noticia. Good news. Evangelio es noticia. Evangelión era traer buenas noticias. Algo bueno. Dar aviso de algo bueno, de algo positivo. Ese es el cristianismo. El cristianismo nace del mesianismo, de la época del judaísmo y del romanismo. De las dos fuentes, bebe. Se cruzan. Estos anhelaban un ungido, estos anhelaban un ungido para traer paz romana, para traer paz en Canaán, en Judea, en Babilonia, en Mesopotamia, en Palestina. Sí, se unieron. Se unió la unidad. Entonces, cuando tú lees el Evangelio lo que te debe traer es paz, gozo, esperanza. Esa es la fe. La lees tú y miras que te trae gozo, que te trae esperanza. Para la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Juan 17:3. Único Dios verdadero, tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado a conocerlo. La buena noticia. Pero esta buena noticia nace de algo y viene de atrás, hasta llegar a nosotros hoy. Y yo lo que te quiero llevar es a las bases, al fundamento. Cuando tú te percatas del fundamento verdadero, en realidad de verdad, del cristianismo, se te va a despertar, vas a despejarte, te vas a dar cuenta de algo maravilloso que hay dentro de este texto que llamamos Sagrada Escritura. La mayoría de la gente no lo conoce. Los predicadores, muy poquitos, conocen la Sagrada Escritura, conocen el Nuevo Testamento de verdad como debe ser, porque eso hay que ir a las fuentes, hay que ir allá a conocer. Todo tiene un comienzo, todo tuvo un comienzo. Y nosotros nos quedamos es con el final, nos quedamos con las consecuencias, pero no vamos a la esencia. Es que es todo, un carro, uno tiene un carro y le encanta conducirlo y manejarlo, pero uno no sabe ni cómo fue hecho, ni le interesa ir a una automotriz como hacen los carros. La comida que tú te comes, la que hace tu mamá, tu esposa o tú mismo, la que tú vas a un restaurante, la que tú haces. Los otros se la comen y ni te enteras, ni se preocupan cómo se hizo. Y es más, cuando uno le pregunta al cocinero, ¿y cómo la hiciste? Dice, fórmula secreta. No le dicen a uno. Y uno se la come y no se da cuenta. De eso es que se trata esto que yo te estoy enseñando. Ilumina tu camino. Vive tu vida con interioridad. Es que lo exterior ya tú lo sabes. Ahora falta es penetrar. Entonces, ¿cómo nació el cristianismo? ¿Cuáles fueron las fuentes del cristianismo? Voy a pasar para continuar el proyecto de esta semana. ¿Cuáles fueron las fuentes que originaron el cristianismo? Y cuando tú te metes ahí, en esas fuentes de cómo se originó el cristianismo, entonces tú vas a saber por qué es que el cristianismo es una buena noticia. Good news. Y yo ya, pues, yo hablándote te digo, eran las buenas noticias que había que traer al pueblo judío que estaba siendo apabullado y al pueblo romano que estaba cansado de apabullar. Se unieron y formaron la paz, el gozo, la alegría, la esperanza. Y eso tiene su fundamento. Entonces te voy a ayudar en el día de hoy con ese tema maravilloso para mí, que me gusta introducirme, vivir en ese mundo, me encanta, porque cuando yo estoy viviendo en esa magia, en ese momento majestuoso, exótico del Nuevo Testamento, de la enseñanza cristiana, cuando estoy ahí metido, en ese maravilloso oasis, nada me hace falta. Soy autosuficiente, tengo buena salud, tengo buenas relaciones, nada me impacta, nada me turba, nada me espanta. Cuando uno se mete ahí, se embebe, cuando uno permanece ahí, rodeado de esa gracia divina. Pero eso empezó desde mucho antes, millones, miles de años atrás. Ya voy a pasar para continuar el tema que te voy a presentar en el día de hoy. Muy bien.
a pasar la cámara. Voy a pasar la cámara. Muy bien. Estamos viendo el tema las fuentes espirituales del cristianismo. ¿De qué fuente bebió el cristianismo y cómo una idea de una espera del ungido para construir un reino se convirtió en una institución llamada iglesia? Allá es donde voy a concluir. ¿Cómo es la iglesia que tú tienes en el día de hoy? Pero hay que ir por las fuentes y cómo fue cambiando esa idea, cómo se fue transformando. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿de qué fuentes espirituales vivió el cristianismo? Y la primera respuesta es, observando la creación. La primera respuesta, lo primero que hizo el ser humano fue mirar la creación. Y como este concepto cristiano, eso que tú tienes y que yo tengo, ese concepto nace, se hereda de la experiencia de Egipto. Mira, así se ve la imagen de Egipto desde arriba de un avión, desde una nave espacial. Toman esta fotografía y ahí este es el río Nilo. Y aquí en la cabecera, porque es lo contrario, mire que el río va hacia arriba, según el mapa nuestro, y los ríos deben bajar hacia acá. Si tú miras el Mississippi, baja hacia acá. Si tú miras los ríos, van hacia acá. En cambio este baja hacia allá. ¿Ve? Van para allá. Entonces ellos se paraban aquí y miraban el alto acá. El alto, el bajo y el medio. Cuando unieron bajo con el alto, nació el medio, pero el medio es la unidad del alto y el bajo. No es otra parte. Aquí hay una concepción observando la naturaleza. Está esta mitad y está la otra mitad. Y al unirla, aparece un solo ente, una sola forma. No existe medio. El medio es la unidad. Bajo, alto y medio es la totalidad. Cuando tú dices, dame medio pan, lo que el tendero te debería dar era un pan entero. Porque el medio significa que tú quieres la parte de un lado y la parte del otro. Dame medio pan. ¿Ve? Medio pan. Pero no es que el lenguaje nosotros lo matamos. Nosotros decimos una cosa con nuestros labios y hacemos otra. Y hay miles de palabras con eso. Pero el pueblo de Egipto sabía que al unir el alto con el medio, aparecía. Si tú unes el cielo con la tierra, aparece la creación. ¿Ve? La observación, cielo y tierra. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra como en el cielo. Y entonces aparece la totalidad. Cuando tú unes de la cintura para abajo con la cintura para arriba, entonces tú ya eres el medio. ¿Qué quiere decir el medio? Que es la totalidad. Pero ese lenguaje no lo entendemos, porque nosotros hemos ido creando palabras y las palabras pierden el sentido y adquieren otro sentido. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Egipto? Observar la creación. Este río, cuando llovía aquí arriba, y ellos como no tenían GPS y no tenían carro para correr aquí para arriba, ellos lo único que se sabían era que aquí abajo el río crecía. Crecía. Y el río bajaba. Entonces, en ese movimiento, observando la creación, ellos se dieron cuenta que cuando el río crecía, toda esta vega es la orilla del río, se inundaba, moría todo, eso quedaba limpio todo, porque el agua purifica, todo lo purifica el agua. La podredumbre que se había quitado. Entonces bajaba el río y ahí aparecía la vida. Aquí es donde está el cristianismo. Si tú miras la esencia del cristianismo, está aquí. Y tú me podrás decir, este hombre está loco, pero estamos hablando de la esencia, de la que no te interesa. Bueno, a los que están oyéndome, sí, a los otros que no les interesa. Entonces el río crecía y había vida cuando ya empezaba a bajar. Y luego el río se volvía un hilito, esto se volvía un hilito, y todo esto quedaba así como está acá.
estéril, estéril como una roca, y la vida desaparecía. Volvía a crecer el Nilo y la vida volvía a aparecer. Ese es el bautismo, esa es la resurrección. La idea de la resurrección, la idea de la vida eterna es esa, que aunque desaparezca hay vida. Ellos veían que quedaba pura piedra, y decían, detrás de esa piedra, detrás de esa muerte hay vida, porque volvía a crecer el río, lo inundaba todo y volvía a aparecer la vida. Cuando ya bajaba, aparecía el cocodrilo, el gusanito, el sapo, la rana, todo. Ese es el concepto de vida eterna, de resurrección. Jesucristo murió y resucitó. El río Nilo murió y resucitó. Jesucristo murió y resucitó, y al resucitar nos dio vida. El río Nilo murió y resucitó, y al resucitar nos les da vida. Es que es eso, es mirando la naturaleza. Si tú quieres ser espiritual, observa la naturaleza, admírate y maravíllate de la naturaleza. Si tú observas la naturaleza, ahí es. De ahí viene el concepto de la resurrección. Morir, resucitar, de ahí viene el concepto del bautismo. Morir, resucitar, de ahí viene el concepto de la Eucaristía. Porque era que cuando el río Nilo moría, no había pan. Y este es el pan de vida. Y cuando el río Nilo volvía a crecer y bajaba las aguas, había vino. De ahí viene la Eucaristía, de ahí viene el sacramento. Tú que si eres cristiano, que crees solamente en el sacramento del bautismo y la Eucaristía, la Santa Cena, de aquí nace. De este concepto de mirar la naturaleza. Como sin ellos hacer absolutamente nada. La vida se producía por sí misma. El río crecía, purificaba, porque las aguas purificaban toda la putrefacción que había de todos los cocodrilos, los hipopótamos, de la jirafa, de todo lo que moría alrededor porque ellos morían aquí en estas lagunas que se hacían, estos laguitos, moría toda la vida, y era un olor tremendo, porque todo se moría, y todavía se observa. Si tú ves videos, todavía se observa muriendo la vida, eso sigue lo mismo. Entonces ellos veían que desaparecía la vida y que en un momento a otro volvía a aparecer pasando por las aguas. Moría algo y resucitaba otra cosa. De ahí viene el concepto del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la fuente espiritual donde vivió el cristianismo? De la observación de la naturaleza. Y se fueron creando leyendas, y se fueron creando mitos, y se fueron creando narraciones. Y ahí nació todo lo que conocemos. Muy bien. Observando la naturaleza, le dije, primer punto. Segundo punto, observando la creación, porque yo digo que la creación es lo que vemos, lo tangible, y aquí observando la naturaleza. Hago las dos diferencias para poder distinguir, pero es lo mismo. Naturaleza, creación, universo, todo es lo mismo. Entonces ellos empezaron a mirar las estrellas. Y cuando esta estrellita estaba por este lado, que ellos la podían observar, porque como iba girando el universo, ellos no sabían que iba girando, solamente que aparecía y desaparecía. Entonces cuando aparecía esta estrella, el río crecía. Cuando desaparecía, el río bajaba. Entonces ellos se dieron cuenta, aquí hay. Y por eso, esta figura que vemos aquí, y esta es real, mire, 1, 2 y 3, el centurión de Orión, lo llamaban ellos, y de aquí fue donde se crearon las pirámides. Las pirámides las crearon para observar, era un observatorio, observar que cuando aparecía estas 3 estrellitas en ese lugar, exactamente, iba a crecer el río, o iba a bajar, iba a haber vida, o iba a haber muerte. Entonces relacionaron que hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así se hace la voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, el Padre nuestro que nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, el original está en Egipto. El original está aquí. Fue creado acá. El original Padre nuestro. Y cuando le dijeron a Jesús cómo debemos orar, él simplemente lo toma. Y le dice, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que está en el cielo. Era una oración, una fórmula que se repetía. Se repetía y se repetía, y ellos lo tenían en su memoria. Unieron creación con el universo, con la naturaleza, y entonces
aquí está la clave, que cuando se une esto con esto, tiene que haber un discurso, tiene que haber alguien que lo explique, que lo diga. Entonces empezaron a crear figuras y decían, cuando el río Nilo, cuando conocemos lo del río Nilo, cuando conocemos lo universo, entonces aquí lo que hay que hacer es preservar la vida. Entonces, tercer punto, el primer punto es observando la creación. El segundo punto es comparando lo de arriba con lo de abajo, la naturaleza. Y el tercer punto es preservando la vida. Ese ciclo es la vida. Y ellos empezaron a crear figuras. Mire, todas estas pinturas eran cuando llegaba la cosecha de la vid, del vino, de la comida. Entonces había que cuidar, había que conservar, había que preservar. Porque cuando el río Nilo moría, la vida tenía que seguir. O sea, no podían morir todos los seres humanos. Junto con el hipopótamo, con la jirafa, con el cocodrilo, la gente tenía que vivir. Entonces por eso preservaban, conservaban. Las conservas, que tú metes los higos en un recipiente para que allí se conserve. Entonces empezaron a preservar la vida, a guardar. Ellos dijeron, bueno, tenemos que guardar el ganado, tenemos que guardar los vegetales para que podamos sobrevivir en el tiempo en que la naturaleza esté diciendo muerte. Nosotros podemos sobrevivir hasta que venga el próximo ciclo. Y ahí se creó, fue una fórmula, la fórmula de la disciplina. Formularon una disciplina. Entonces, esta figura de esto está en los jeroglíficos, está en las paredes, están en los monumentos de los egipcios. Pintan a la persona con color verde o negro. Hay dos colores, se veían que eran dos colores, el negro y el verde. ¿Qué representa eso? El río Nilo. Representa en el río Nilo, que el río Nilo cuando bajaba el agua quedaba todo negro, el humus quedaba negro. Entonces presentan a Osiris, a esta figura, que la llaman Osiris, la presentan como con el color negro. Pero ya cuando empezaba a reverdecer todo, entonces aparece con el color verde. Toda la vegetación crecía y cuando hay vegetales, pues hay vida. La gente puede comer y hay agua. Entonces ellos se dieron cuenta que había la disciplina, era conservar dos cosas. El báculo, que es esto, un palito con el que conservaban, arriaban y protegían el ganado. Y el flagelo, con el que flagelaban. Para nosotros flagelo es como una tortura. Lo que digo yo, las malas palabras que se van pervirtiendo, que ya le van cambiando el sentido, pero la palabra flagelo era el cosito, la cosa de madera con la que cortaban el trigo, con lo que lo cortaban. Entonces había que cortar el trigo para hacer el pan y las uvas, lo que fueran, todos los vegetales y el ganado. Entonces había que preservar. Como nosotros somos tan idólatras, entonces ya se convirtió en un dios. Entonces, Dios, Osiris. Pero no es un dios, es simplemente la figura, la formulación. No habían palabras escritas, no había nacido el alfabeto. Entonces se crearon figuras, ilustraciones, como lo mismo, a ver si algún católico me está escuchando. Cuando se crearon lo de los santos se crearon, fue para seguir el ejemplo de ellos. Entonces los ponían en algún lugar para recordar a San Gregorio, a Santo Tomás, a San Bartolo, a San Ricardo, todos esos santos que estaban muriendo por ahí y que dejaban una enseñanza de vida. Entonces los ponían como ejemplo. Entonces la gente, como es idólatra, empezaron fue a adorarlos o a venerarlos y a pedirles a ellos en vez de imitarlos. ¿Ve? Lo mismo aquí era simplemente una simbología. Pero más tarde, a medida que el ser humano fue perdiendo esta idea de la observación de la creación, de la comparando la naturaleza y de la preservación de la vida, entonces fueron
creando esto como para que la gente se diera cuenta, era didáctico, era pedagógico. Entonces la gente lo fue convirtiendo en dioses. Y fueron idolatrizando las cosas. Por eso vemos aquí que hay 3 formas de representar la vida. Pero ya la gente, yo digo que somos nosotros, lo hemos interpretado mal. Porque esas figuras simplemente están representando es una actitud. La actitud de un gran Dios, Dios del sol, o sea, existe un astro que produce vida, el cielo, el origen de la vida, todo eso. Entonces lo representaban con esta figura. Mira, aquí ya vemos la figura de Cristo, una cruz. Era como una llave, la llave de la fe, el símbolo de eso. Y este símbolo de Ra era el símbolo de la luz solar. La luz ilumina tu camino, dador de vida, responsable del ciclo de la muerte y de la resurrección, o sea, del río Nilo, ¿Cómo lo representaban? Con un hombre con cabeza de halcón sobre la cual porta un disco solar. Esa era la representación ¿de qué? De este río y de este cielo. Tierra y cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, o sea, las ofensas, para que vivamos en armonía. ¿Ve? Esa era la oración. Entonces, pero después ya se convirtió en un dios. Entonces el dios Ra, ahora el Osiris, que es esta misma figura, mire, vestida de blanco, ese Osiris era el dios de la resurrección. Pero cuando yo le digo Dios, es la imagen, el sentido, la idea de la resurrección. Este es el símbolo de la fertilidad y la regeneración del Nilo. ¿Sí ve lo que les estaba diciendo? Dios de la vegetación, por eso está verde. Y agricultura, esposo y hermano de Isis. Todas estas son figuras, son creaciones literarias. Son ilustraciones. ¿Ilustraciones de qué? De mirar esto y de mirar esto. Mirar esto y mirar esto. Y conservar la vida, fueron creando esto. Osiris, entonces, representación, un hombre movificado, con piel verde o negra, utiliza corona, látigo y el cayado. El látigo es el cilicio. Es el látigo, este látigo, esto que vemos aquí, es para cortar. Era una cosa viva. Era una herramienta útil para cortar el trigo. Hoy día lo cortamos con maquinaria. El trigo, yo lo veo por ahí que es una máquina grandota. Pues hoy día, si una persona estuviera hoy día creando la misma idea de hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, entonces pondrían, era una máquina de esas, entonces ya volvían Dios a esa máquina. Pero la gente lo sigue haciendo porque mucha gente cree que esos son dioses. Muy bien. El flagelo era el látigo para flagelarse. Isis, que es la esposa de Osiris, a la vez era la hermana, diosa de la maternidad y reina de los dioses, hermana y esposa de Osiris, y que tuvieron a Horus. Y representación es un jeroglífico. Aquí presenta, todo esto son figuras jeroglíficas. Todo esto, mire, todas estas figuras son figuras que ellos representaban y daban un mensaje. Muy bien. Aquí los tenemos, a las grandes figuras, al Ra, Amón, Osiris, Set, Isis, Horus, Anubis, todo era el maestro. Cuando se dice que Jesucristo era maestro, está representando a Tot. Es el mismo, el que enseña. Y mire, tiene la punta de la nariz como de un carpintero, bien largo, un colibrí, para chupar de la esencia de lo más profundo. Y cada uno de estos tiene una enseñanza. Yo no me puedo meter porque no estoy hablando de los dioses, solamente estoy hablando de las fuentes del cristianismo. Cómo se vivió. Entonces la primera fuente fue esta. Yo podría decir, ¿cuál fue la fuente? Egipto. Observando la creación. El ser humano observaba la creación, comparaba con la naturaleza, o sea, con el universo, preservaban la vida y fueron creando figuras, que al principio eran signos, así, muñequitos, porque ellos no podían hacerlo de otra manera, eran ilustraciones. Pero después se fue creando la escritura. Entonces tenemos la escritura jeroglífica, que es esta, los jeroglíficos, entonces fueron ya representando, ya no una figura, ya no era una observación viva, sino que ya fue creando la escritura, la historia la fueron creando. Entonces los jeroglíficos representaban a personas,
animales, plantas y objetos estilizados. Luego de unas modificaciones con simplificación de signos, se dio paso a la escritura cursiva, que fue la hierática, perdón, la escritura hierática. Se utilizaba para escribir en papiros y tablillas, en escritura cursiva, de derecha a izquierda y siempre horizontalmente. Horizontal, de manera horizontal, ya no era vertical. Y la demótica fue la tercera escritura que tuvieron los egipcios, fue una simplificación de la anterior y era tipo popular. Entonces, eran las tres. Este jeroglífico eran para comunicarse. Luego, esta hierática era para la parte espiritual, la crearon la parte religiosa. Y la demótica era para la parte comercial. Cuando uno estudia más en profundidad esto, se da cuenta de esas cosas. Muy bien. ¿Dónde están estos jeroglíficos? En las paredes. Mire esta persona tan pequeñita acá. Y mire las paredes como ellos escribían. Uno cree que las culturas antiguas eran más brutas que nosotros, o más ignorantes. No, era muy inteligente. Lo que pasa es que ellos lo hacían con barro y nosotros ahora lo hacemos de manera virtual. Pero es lo mismo. Es el mismo, el contenido no cambia. El ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. El ser humano, todo lo humano existe. Y soy humano y nada del humano me es indiferente. Nunca nació indiferente. Entonces, de la parte jeroglífica pasó a la escritura hierática. Y de la escritura hierática, entonces pasó a una escritura más simple, a la demótica. Y aquí vemos lo que les presenté ayer. Entonces los caracteres, ya el cocto todavía existe. Entonces ahí vemos los valores. El jeroglífico eran signos representando cosas de la naturaleza que ellos veían. Luego lo fueron ya racionalizando, lo fueron volviendo más simbólico, más abstracto. Y el cocto, y ahí fue naciendo el alfabeto que hoy conocemos. Muy bien. Para resumir, entonces existían tres clases de escritura, o tres clases de cómo dar el mensaje. Los jeroglíficos, el demótico y la hierática. Yo digo que el error más grande del ser humano fue haber creado la escritura. Porque nosotros nos quedamos ahora con la escritura y pensamos que cuando yo como la comida, es más importante la fórmula de la comida que la comida. Por eso una vez dije que el Antiguo Testamento es la fórmula y el Nuevo Testamento es la comida. Entonces, que el Antiguo Testamento era para enseñarlo y el Nuevo Testamento no era para enseñarlo, sino para comerlo. Y una de las personas que estaban ahí en la iglesia me llamó la atención y me dijo, ¿cómo es que dice usted que el Nuevo Testamento ya no es para enseñarse? No diga eso, eso es una herejía, es una barbaridad. Usted es ignorante, usted es bruto. O sea, porque no entiende la expresión. Pues yo digo, lamentablemente, el ser humano, por empezar a crear estas figuras, para enseñarle, para hacérsela más fácil a la gente, entonces que la gente ya mirara la historia y leyera y aprendiera de manera didáctica, entonces lo que se hizo fue hacer un mal. Porque en vez de la gente ir a percibir ellos mismos por su observación de la naturaleza que el río baja, que el río sube, ya otros no necesitaban ir a mirar que el río bajaba y que el río subía, sino que iban a la escuela y les enseñaban esto. Les enseñaban la escritura. Lo oía como el muchachito en la escuela que dice, profesora, muéstrame el árbol de sandía. Porque ese muchachito lo que ha leído es la escritura. Muéstrame el árbol de sandía. Y muéstrame el árbol de las papas. ¿Dónde están las papas? Allí arriba. O sea, que ellos creen que son un árbol. Así es el error tan grande como la escritura nos cambió la vida. O sea, se las cambió porque lo que la escritura hizo fue hacer dioses. Por eso la Sagrada Escritura, la que nosotros tenemos, todavía fue peor. Porque esta Sagrada Escritura ni siquiera llegó acá. Ya no se percataron de esto. Ya no les importaba. No hicieron ni siquiera estatuas. No hicieron ni siquiera imágenes. Recuerda, el judaísmo ya no hizo imágenes. Ya era puro racional, abstracto, mental. De aquí de arriba, de la cabeza. Bueno, hoy voy a dejarlo hasta acá. Porque mañana
quiero explicar ya un paso más. Hoy solamente les expliqué de aquí de Egipto, de esta parte. Con esa me voy a quedar, con ese mapa. Porque mañana tengo que hacerlo. Tengo que avanzar un poco más. Muy bien, eso era lo que les quería decir en el día de hoy. Me quedé con un solo puntico, Egipto. Mañana paso a la otra parte. Luego paso a la tercera y ahí sacamos la redondeta de la esfera. Ahí sacamos la totalidad. Es fácil lo del cristianismo. Bebió acá, bebió allí, bebió acá. Y sacaron el cristianismo. Para que tengas vida. Y vida en abundancia. Esa es profundizar en la vida espiritual. La vida espiritual no es nada abstracto. Es lo más vital que hay en esta existencia. Porque este es el planeta de la vida. Para vivir es que tú has nacido. ¿Para qué estás aquí? Para vivir. Para vivir has nacido. Si no hubieses nacido para vivir, tú estarías en Marte, allá en Mercurio. Estarías en otra galaxia. Pero estás en esta galaxia para vivir. Pero vivamos con excelencia. Tengamos calidad de vida. Vivamos con buenas relaciones, vivamos con buena salud, vivamos autosuficiente. No añoremos más de lo que necesitamos para vivir. Porque para lo único que estamos aquí es para vivir. No te mates. Pensando que si tienes más, vas a vivir más. No. Tú vas a vivir más si tienes menos. Vive más el que menos necesita para vivir. Por ejemplo, un elefante necesita 1000 litros de agua para vivir. Y una ameba necesita una gota de agua para vivir. Entonces, ¿quién vive más? La ameba. Porque se acaba el agua y el elefante muere porque tiene más necesidades. Y este ratoncito, este pequeñito animalejo, que hay unos que ni siquiera beben agua porque respiran y ya están tomando el agua porque el aire es agua. Esos van a vivir más. Vivir es el que necesita menos cosas. Y tú piensas que mientras más cosas tienes, vas a vivir más. Y vas a vivir mejor. No. Estás en un error, estás equivocado. Para vivir más y mejor, tiene que uno vivir con lo menos. Con lo más poquito. El que necesita menos para vivir es ese. Se me vienen muchas imágenes, muchas ideas para decirte, pero no voy a saturarte con más cosas. Después te las digo. Muy bien. Pues hoy te digo, bye bye. Pasa este mensaje. Ojalá compártalo, ojalá te llegue en tu esencia para que prolongues tu existencia, tu vida, para que seas como esa flor maravillosa que cuando al amanecer tiene un aroma exquisito y se va pasando todo el día y por la tarde se seca. El atardecer ya se va, pero vuelve a aparecer. ¿Tú te imaginas cuánta vida va a aparecer hoy? ¿Cuántos niños van a nacer? ¿Cuántos ratoncitos? ¿Cuántas jirafas? Toda vida, cuántos arbolitos están naciendo hoy? Y otros están muriendo, porque la vida es eso, nace y muere, va pasando. Pero mientras tú vives aquí, tienes que hacerlo con excelencia y calidad para que hagas algo útil, algo bueno. Y eso es lo que yo te ayudo. Muy bien, bye bye.